segunda parte de los orígenes de las ciudades, ¿ya? Habíamos señalado en la primera clase que las ciudades son el supremo artificio humano y corresponde a una etapa de desarrollo que es posterior al periodo neolítico, ¿ya? Y estábamos debatiendo un poco acerca de si las ciudades habían surgido como un gesto espontáneo o habían tenido cierta planificación anterior. Yo me inclino personalmente a pensar que las ciudades corresponden a un periodo civilizatorio mayor y que en general en las distintas culturas donde surge la civilización urbana hay muestras claras de planificaciones. Aquí habíamos dicho que, por ejemplo, una ciudad de Maya, ¿no es cierto?, con su centro ceremonial, donde se encontraba el centro político, religioso y administrativo de la ciudad, ¿no es cierto? Y que la parte sólida de la ciudad correspondía al corazón de la ciudad, al corazón de la rosa, la ciudad donde estaba el centro político religioso. Aquí es interesante porque tenemos a la vista uno de los primeros planos urbanos de la cultura y de la ciudad de Nippur, ¿ya? Ya se ve claramente cierta planificación posterior. Aquí está una explicación, ¿no es cierto? La cercanía con un canal. Y estas son las ruinas de otra ciudad muy antigua del Medio Oriente que corresponde a Jericó, la Jericó bíblica. Aquí tenemos un ejemplo de una ciudad mesoamericana de la cultura de Teotihuacán en México, del periodo clásico de México. Como pueden ver, la distribución, lo interesante acá es que la distribución urbana corresponde además a una visión astronómica. De cierta manera, los edificios eh, están dispuestos según una visión astronómica. Aquí hay un ejemplo también muy antiguo, muy interesante, la ciudad del Valle del Indo, Mohenjo-Daro. Aquí, si se fijan, podemos apreciar que la ciudad tiene un centro ceremonial en la parte norte de la ciudad y en la parte sur de la ciudad, el sector más bien económico, comercial. Esta ciudad es antiquísima y está en el Valle del Indo, una cultura que además ya había desarrollado el alcantarillado. Ahí está, un esquemita, una reconstrucción de Mohenjo-Daro con las alcantarillas, aquí en esa parte, ciudad amurallada. Ya estamos ante una ciudad construida sobre eh, ladrillos de barro. Durante el Neolítico, la construcción de aldeas tenía escasos problemas técnicos que resolver porque obviamente que eran de material más bien ligero. Y por lo tanto, como eran de material ligero, la esperanza de vida de eso era cortísima. Y aparecen los primeros asentamientos urbanos, por ejemplo, en las ruinas que vimos de la ciudad de Jericó, o en la tal vez más antigua de las ciudades, que es la ciudad de Çatalhöyük, que está en Anatolia, y que debe ser 2000 o 3000 años posterior a Göbekli Tepe, que vimos en la primera clase, ¿ya? Um, y por lo tanto, Çatalhöyük, para muchos historiadores, antropólogos, es la primera experiencia urbana de la historia, ¿ya? Ahí está Çatalhöyük, esta especie de enjambre de casas sin ninguna planificación. Como pueden ver aquí, no hay trazado de calles, sino que las gentes habitan en estas construcciones. Otro esquema más cercano de cómo era Çatalhöyük, una reconstrucción, más o menos cómo era la vida en esta especie de
de enjambre. Algunas cosas que van a ser comunes a las primeras civilizaciones, el culto al uro, al toro. Lo vamos a ver luego en las culturas cretenses también, ¿ya? Esto es Châtellerault. Otra visión de Jericó, otra visión de Jericó. Y lo urbano se vincula directamente con el Estado. El Estado urbano eh, va a establecer unidades modulares estandarizadas, aparece el ladrillo cocido, las piedras talladas, y por lo tanto lo que vamos a ver que hay expertos que se dedican a la construcción en particular. Eh, y esos mismos expertos requieren cierta planificación para armar este rompecabezas urbano, que tiene obviamente un sentido muchas veces religioso, político y administrativo, ¿ya? Y obviamente que esas construcciones más desarrolladas están hechas para durar. Otro ejemplo urbano, en este caso, Sacsayhuamán, en Perú, enormes piedras. Y esos mismos expertos, por ejemplo, en las ciudades egipcias, ¿ya? Los albañiles, los constructores, nuevamente una pintura sobre el trabajo que hacen los expertos constructores. Y bueno, hasta aquí quedamos, nos veremos una próxima ocasión.